aquellos que no se han conectado o que están conectados. Estamos contentos de que estén conectados juntamente con nosotros y que escuchen la palabra, la adoración, porque Dios está en todo lugar. Dios está ahí con ellos también. Quiero que sepan que Dios está ahí con ustedes. A los que están conectados, Dios está en tu casa, está en la par tuya, está contigo. Quiero que lo creas. Y está con nosotros aquí. ¿Cuántos lo creen? Cuando uno cree, eso se llama fe. Y la fe es la que le agrada a Dios. Hoy vamos a hablar con respecto. Mucha gente, muchas personas en este mundo, amén, que creen en Dios, pero no como Dios quiere que creamos. Amén. Pero nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la fe espiritual, la fe que le agrada a Dios. Y esa fe es la que nosotros tenemos que avivar, conectar con el Padre Celestial. Eso le agrada a Él. Amén. Si nosotros salimos, amén, si nosotros nos ponemos como Dios puso al profeta Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 37 y vamos a ver un poco y vamos a ver si tengo el tiempo para explicar un poco lo que Dios quiere que nosotros creamos, que nosotros nos pongamos al frente. Dios está preparando un ejército de guerreros, amén. Soldados, somos guerreros, somos hijos de Dios. Y yo quiero que los que están viendo por internet crean, porque es la palabra de Dios. Si nos paramos y vemos noticias y podemos ver que hay mucha mortandad, que hay muchos muertos físicamente y espiritualmente, y entendemos que el veneno más mortal es el pecado, y el mundo entero, los que no han recibido a Cristo andan muertos espiritualmente, pero para ellos Dios, nuestro Padre Celestial, nos tiene a nosotros como profetas, como hijos de Dios, como soldados, como guerreros, para que nosotros tomemos esa autoridad, creamos lo que Dios dice en su palabra y vayamos hacia el frente, no para atrás, hacia el frente, creyendo la palabra de Dios. Dice amén. Ese es el poder de Dios, el poder de la palabra. La palabra de Dios es poder, ese es el tema. La palabra de Dios es poder. Amén. Porque es poder. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Esta palabra es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver eso. Estoy bien contento, bien feliz. ¿Por qué? Porque creo la palabra. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que cree. A los que están viendo por internet, ellos están creyendo porque están viendo, están escuchando la palabra y Dios está contigo. Ahí donde estás, Dios está contigo, está dentro de ti, te está hablando y te está hablando a través de estos micrófonos. Amén. Y está aquí, porque está conectada a nuestra fe y es la que le agrada a Dios, creer su palabra, porque la palabra de Dios es poder. Repitan conmigo, poder, creyendo la palabra. Entonces, el 17, verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se dan cuenta? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mundo mira, como Dios le mostró al profeta Ezequiel, un valle de huesos secos. El mundo mira en este momento mortandad, pero Dios sabe que va a levantar guerreros. Va a levantar guerreros. Está preparando y estamos aquí. Los que están escuchando, somos soldados, somos guerreros. Entonces, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y somos fe. ¿Cuántos son fe? También los que están en sus hogares. Quiero que entendamos que somos fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Así es que nosotros en este tiempo es muy importante creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y si tú crees la palabra de Dios, el poder de Dios está en ti.
y todo poder de tinieblas se disipa. Toda enfermedad, todo virus, en el nombre de Jesús se disipa. Pero tenemos que creer la palabra, porque es poder. La palabra de Dios es poder, hermanos. Y quiero que escuchen esto. Y en este momento yo quiero que nos pongamos, los que están aquí, los que están en sus hogares y los que van a escuchar esta enseñanza, se pongan como Dios puso al profeta Ezequiel, enfrente de un valle de huesos secos. La gente piensa y dice, no, hay mucha mortandad, pasa esto, pasa lo otro. Pero los hijos de Dios, Dios nos está formando para ser soldados, un ejército de fe. Y nos vamos a levantar con más fuerza. Amén. Con más fuerza, con más autoridad, con nuestra fe al 100%. Más todavía vamos a creer en nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 37. Vamos a aprender un poco para que así podamos entender su palabra y tener la misma fe. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pero voy a orar para que nosotros podamos entender la palabra. Amén. Inclinen su rostro. Señor, te damos la gloria, te damos honra, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con remanente fiel, Padre, porque lo estás formando, Señor. Estamos en tus manos, Señor, como el barro en las manos del alfarero, Señor, y nos estás haciendo a tu imagen, Señor. Nuestra fe está aumentando, Padre, cada día, cada segundo, Señor, cada instante, Padre. Usted está obrando en nosotros, Padre. Le pedimos que sea su Santo Espíritu dirigiendo, Señor, esta palabra de vida, Señor, esta palabra de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Padre, que nos quite toda ceguera espiritual, Señor, y que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender, Señor, las maravillas de creer su palabra, Padre. En el nombre de Jesús, dirígenos, Señor, con tu Santo Espíritu, que todo salga dirigido por tu Santo Espíritu. Nada de mí, todo de usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 37. Dice, vamos a ponernos como el profeta Ezequiel. Y la palabra declarar o decretar es revelar, es enseñar lo que está escrito. Amén. Así es que hay muchas personas que lo decretan como de ellos, pero no. Decretar es creer la palabra de Dios cuando te la explican. Amén. Y entonces creer la palabra es tú confesar la palabra cuando tú la entiendes. Cuando tú la entiendes, nosotros decimos amén, porque así es. Porque el espíritu de la palabra, que es Dios mismo, te deja sentir a tu espíritu que Él te está hablando, que Él te está enseñando. Y quiere que nosotros nos pongamos en esa posición que a Él le agrada, con autoridad, guerreros, sin miedo, sin temor. Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Ya Jesús pagó un precio y Él ya tiene la victoria y nos dio la victoria. Y por eso tenemos que nuestra fe aumentar nuestra fe. Entonces, Dios pone al pueblo de Israel, estaba dispersado. Le voy a narrar un poco la historia. Estaba dispersado y todo el mundo decía, no, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se desapareció. Ya la gente no tenía fe en el pueblo de Israel. Las naciones, los reyes se burlaban. Mucha gente, incluso los hijos de Dios, profanaban el nombre de Dios porque eran hijos de Dios, pero actuaban adorando a ídolos. Se perdieron. Y cuando le muestra el valle de huesos secos al profeta Ezequiel, y él le dice que tendrán vida esos huesos secos. No importa lo que estés pasando, ahorita vas a entender lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida, porque Él tiene el control, porque la palabra de Dios es poder. Amén. Entonces dice, la mano de Jehová vino sobre mí, hablando el profeta Ezequiel. Esto lo puedes agarrar tú, porque tú tienes que declarar la palabra, creer la palabra, confesar la palabra, conectarte con el cielo, creer la palabra. Somos poder, somos autoridad, somos fe. Amén. Entonces, esta palabra es para avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces dice,
la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Te necesita el Señor en el espíritu, creyendo la palabra de Dios, no noticias. La palabra de Dios nos necesita en el espíritu para poder Él revelar sus misterios en ti y en mí, en todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, a los que están escuchando la palabra, los que la van a escuchar después. Amén. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. No importa lo que escuchemos, tenemos que creer la palabra de Dios. El 2, versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Eran huesos secos, muertos, no tenían vida. Así es que lo que esté pasando, no te preocupes. Dios tiene el control. Dios nos da la victoria. Y lo vamos a entender. Entonces dice, y por cierto, dice, secos en gran manera. Eran para muchos, para el mundo, pensaban, no va a pasar. Pero le está mostrando a su siervo, a su hijo, y nos está revelando hoy a nosotros como hijos. Amén. El 3. Y me dijo, hijo de hombre, le pregunta a Dios al profeta Ezequiel, y nosotros tenemos que preguntarnos eso. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. El 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos estamos escuchando palabra de Jehová? Los que se conectaron, los que están conectados, los que se van a conectar, ahora están escuchando palabra de Jehová. Y les quiero decir que no vamos a morir, sino que vamos a vivir. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Así es que Dios le está mostrando al profeta Ezequiel lo que va a hacer con el pueblo de Israel. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos están sellados por el Espíritu Santo? A los que no han reconciliado, a los que van a aceptar, los que van a reconciliar, tienen que avivar el fuego del Espíritu Santo. Tienen que aumentar, reconciliar con el Señor. Y a los que van a aceptar, tienen que aceptarlo para recibir. Amén. Vida. Ahí dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando aceptamos a Cristo y estamos muertos en el valle seco, vivimos a tener vida. Y ahora vivimos por fe. El 6. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Él está con nosotros. Dios está contigo donde estás sentado. Donde estás escuchando la palabra, Dios está contigo. Así es que no escuchemos lo de afuera, escuchemos lo que Dios dice. Amén. El justo por la fe vivirá. Pero tenemos que avivar el fuego, el Espíritu Santo que está en nosotros. Ya Jesús pagó el precio, ya Jesús venció, pero Dios quiere que estemos en el Espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera? Creyendo la palabra de Dios, buscando su rostro, congregándonos, no lleno de temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio, autoridad. El que cree tiene autoridad, y que tiene autoridad tiene poder. Amén. Y el que tiene poder tiene unción, porque la fe está brillando dentro de nosotros. Así es que no tengamos miedo. El 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dios, cuando él empezó a creer la palabra de Dios,
cuando él escuchó lo que Dios le estaba diciendo y empezó a confesar la palabra, él dice, Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado. ¿Quién lo mandó? Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí que un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la tormenta? La alabanza lo dijo. Paz en medio de la tormenta. El Señor nos enseña y nos dice, cuando él empezó a profetizar, escuchó un ruido. Amén. Mientras yo profetizaba. Y he aquí que dice, y un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dios empezó a obrar cuando él empezó a profetizar la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender que Dios está con nosotros y que tenemos autoridad, que creemos en Dios y a declarar que todo lo que sientas se va afuera en el nombre de Jesús, porque Él lo dice. Amén. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El justo por la fe vivirá. Así que no vamos a morir. Un aplauso al Espíritu Santo. Amén. La gloria y la honra siempre es para Él. A los que están en sus hogares, crean la palabra. Estamos de pie y Él tiene el control. El 8. Dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dios está obrando. No importa lo que estés pasando, Dios está obrando. Aunque no sientas fuerzas, Dios está obrando. Cree la palabra, porque te está haciendo un guerrero. Un ejército se está levantando en estos momentos. En todo lo que está pasando en el enemigo trajo, Dios está levantando un ejército que le crea la palabra de Dios, que crea su palabra. Un ejército que va a pasar la prueba. Amén. Entonces, dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El 9. Y me dijo, profetiza, al espíritu profetiza. La palabra de Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Amén. Pero tenemos que estar conectados con la fe que le agrada a Dios. Creer. Tenemos que crecer en fe, en autoridad. Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. El espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Así que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, agarrar y confesar la palabra de Dios. No vamos a morir, sino que estamos viviendo. Amén. Esta palabra, que Dios nos ayude a entender cada momento esta palabra, porque a Él le agrada que le creamos la palabra. Amén. Que creamos lo que Él dice. Abraham creyó la palabra. Él no nada más se quedó, escuchó y la olvidó. Él creó la palabra. El 10 dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Amén. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Derramó espíritu, declaró espíritu y había un ejército grande en extremo. Amén. No, ¿verdad? Lo que el mundo o la persona siente como hijo de Dios, cree en la palabra. No vas a morir, vas a vivir. Amén. Pero nuestra fe va a crecer más. El 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Cuando viene la lucha, la prueba, lo que está pasando, amén, lo que está pasando en este tiempo, dice que da casi todo lo que dice ahí. Amén. Pero le creemos a Dios. Dios está levantando un ejército. Amén. Y el poder de Dios se manifiesta con su palabra. La palabra de Dios es poder. Cuando alguien oye y cree la palabra de Dios,
dice, nuestras vidas ya no son las mismas, porque creemos la palabra de Dios. Nuestras vidas no van a ser las mismas. Creemos la palabra de Dios. Entonces, hay que declarar, estamos viendo un ejemplo de que le dice al profeta Ezequiel, profetiza lo que Dios hizo con Israel. Y lo cumplió. La historia es bien larga, pero a lo que voy es que dice espíritu de los cuatro vientos, amén, de los cuatro continentes, derrama, aviva el fuego, llena esta casa, llena mi vida, ayúdame a creer la palabra de Dios, pero tenemos que profetizar, creer la palabra, decretar o entender la palabra, porque la palabra ya está escrita, solo tenemos que creer. Entonces, cuando alguien oye y cree la palabra de Dios, nuestras vidas ya no son las mismas, lo que decía nuestro hermano Héctor, ya no somos los mismos, a través de la alabanza, de la oración y confesando la palabra, porque es lo que él sentía, una certeza, amén, de que es real, es real lo que se dice, que nuestras vidas no son las mismas cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos, pero tenemos que creerla, creer la palabra de Dios. Dice, cuando venimos a Cristo empezamos a vivir una vida, dice, conectada a la palabra de Dios. Ya no podemos vivir separados de Dios, sino Él quiere que nuestra fe esté conectada, creyendo siempre su palabra, creyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y cuando creemos que el justo por la fe vivirá, es nuestro estilo de vida. Ya no hay otro camino. Entonces, cuando creemos la palabra y empezamos a vivir la palabra, nos congregamos, leemos la palabra, meditamos, oramos, adoramos, exaltamos el nombre de Dios, vivimos una vida conectada con el Padre y vamos a vivir y vamos siendo transformados a ese ejército que Él está buscando en este tiempo. Amén. Entonces, y para vivir conectados con Dios, es necesario que creamos en la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es la que nos llena de poder y autoridad, amor y dominio propio. Es la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos lo de afuera, no te va a llenar de autoridad ni de poder, porque la lucha y la pelea que tenemos es espiritual. Amén. Viene física, pero es espiritual. Como hijos de Dios, tenemos autoridad de reprender y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo. Así es que tenemos que volver a creer la palabra de Dios. Que la duda o lo que escuches o lo que escuchamos afuera en la noticia no nos venga a robar la fe que le agrada a Dios. Y este día y esta enseñanza es para que nosotros avivemos el fuego del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Cuál es tu dominio? ¿Quién te ha quitado tu autoridad? ¿Tienes la misma autoridad? Cree, confiesa la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Esto tenemos como hijos de Dios. Dice, tenemos poder, tenemos amor y dominio propio. Nadie te puede quitar tu dominio propio. Tu libre albedrío. Tú decides qué hacer. Nadie, dirigido por el Espíritu Santo, tienes que creer la palabra, porque tenemos poder, amor y dominio propio. Amén. El 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hay aflicciones, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Pablo aquí estaba preso, amén. Pero él tenía aflicciones, pero él dice, por el Evangelio, según el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en las aflicciones. Así es que no importa cómo te sientas, declara la palabra, crea la palabra, y esa fe es la que le agrada a Dios. El 9, versículo 9, dice, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así es que esta palabra ahí dice que antes ya Dios sabía, Dios sabe lo que iba a pasar, pero te necesita conectado con Él, te necesita en el Espíritu, para que tú profetices y estés firmes. Amén, confiando con esa paz que Él tiene el control de nuestra vida. Amén, porque el justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios es poder. Vamos al 10, el último. 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué dice? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos inmortales hay aquí? Amén. No importa lo que sientes. Lo más importante es que estemos conectados con Dios. Orar, confesar la palabra, confiar en Él. Y Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. A Él sea la gloria. Lo que Dios dice en su palabra, dice que hay que creerla. Hay que creer la palabra, su palabra. Su palabra es poder. ¿Cuánto más? Se dan cuenta, dice que no he encontrado cura. Pero nosotros tenemos el poder. Amén. Tenemos la autoridad. Y la gloria es siempre para Él. Dice, las palabras tienen poder. Pueden causar vida o dolor, bendición o maldición. El poder de creer la palabra de Dios va mucho más allá de lo que sentimos. Amén. De lo que sentimos. El poder de la palabra. Cuando la creemos y la confesamos. Aunque tú no sientas al instante, pero tu fe está creciendo. Tu autoridad está creciendo. Le demostramos al enemigo que no importa lo que sentimos, Dios tiene el control. Amén. Y vamos a vivir, pero te estás formando como un ejército, como soldado que Él quiere, como un ejército que Él está preparando en estos días. Entonces, la palabra tiene poder. Si nos damos cuenta, uno decide decir sí o no, confesar, creer la palabra o taparte más y seguir temblando. Es confesar la palabra, hermano. Tener fe, conectados con el poder de la palabra, con la palabra de Dios. Dice, va mucho más allá de lo que sentimos, porque es por fe. Nuestras palabras tienen un poder sobrenatural. ¿Cuántos lo saben? Somos hijos de Dios. Vivimos una vida espiritual más real y eterna que la física. Este cuerpo, hasta donde vamos a vivir, 80, 90, 100 años, amén. Eso es lo que va a hacer este cuerpo. Pero lo eterno es lo espiritual, que es lo que Dios dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y tenemos que creer la palabra, tenemos que estar en esa fe que le agrada a Dios. Un poder que cambia. Cuando creemos la palabra de Dios, confesamos la palabra de Dios, nos conectamos a esa fe que le agrada a Dios, dice, un poder que cambia la circunstancia, cambia las vidas, cambian los problemas. Tú no lo ves, pero Dios está obrando. Dios está en el control, porque confiamos en Él. Confiamos en Él y no dejamos que la duda, amén, que la duda mata al gato. Para no decir, ¿va? Entonces, la duda es mortal, es un virus que entra a dañar la relación que tenemos con Dios creyendo la palabra. Así es que nosotros no tenemos que dudar de lo que Dios dice en su palabra, sino tenemos que ponernos firmes como el profeta Ezequiel. Él se paró y empezó a profetizar y él vio cómo los tendones se fueron formando. Amén. La piel se fue cubriendo y eran huesos secos.
manifestando y diciendo Dios mismo el poder que tenía para cambiar todo. Cuando la gente piensa que ya está muerto, para Dios no es imposible. Amén. Lo ha demostrado. Resucitó a Lázaro. ¿A cuánta gente no resucitaron? Amén. Por el poder de la palabra, por creer la palabra. Así es que, si confiamos en Dios, Él tiene el control. Pero no dudemos, no dejemos que la duda venga a robar el poder que Dios ha derramado en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Jesús nos ha ayudado y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Dice, un poder que cambia las circunstancias, las vidas, problemas, situaciones, todo lo que tú quieras cambiar por el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es poder. Y es la palabra de Dios es la que se manifiesta. No nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Cuando creemos la palabra de Dios y la declaramos en nuestras vidas, es cuando las circunstancias cambian, los problemas cambian, las enfermedades se van. Cuando creemos lo que dice el profeta Isaías en capítulo 53, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros somos, ¿qué? Curados. Entonces, cuando creemos la palabra, lo que ya está escrito, amén, y la confesamos creyéndola, no pasa nada. Dios tiene el control. Ya Jesús pagó el precio. Venció la muerte. Amén. El nombre de Cristo es poder. El nombre de Cristo es autoridad. Y tenemos que apegarnos a esa autoridad. Hay que escoger declarar la palabra de Dios. Cuando confesamos la palabra de Dios, se hace uno con nosotros. Y tú puedes sentir la forma como Dios trabaja en tu vida. ¿Cuántos nos han enfermado aquí? Todos. No estamos hablando del virus que está ahorita en este momento, no. Enfermedades diferentes, tiempos pasados. ¿Quién nos levantó? Dios. ¿Cuántas luchas y problemas hemos tenido? ¿Quién nos ha levantado? Dios. ¿Quién nos ha dado la victoria? Dios. Así es que, hermanos, confesar la palabra, declarar la palabra es poder, porque es la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 14. Dios está formando un ejército que le crea, soldados, guerreros, y estamos saliendo, amén. Dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Confesar y actuar. Amén. La fe sin obra es muerta. Tenemos que creer la palabra y actuar en fe, creyendo. Amén. Y Él tiene el control. Dice, y el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Tú vas a recibir lo que tú creas y confieses, lo que tú declares. Si Dios dice que crea la palabra, cree la palabra. Amén. Si Él dice que nuestra fe tiene que aumentar y tiene que conectarse con la fe, con su palabra, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que dejar todo lo que vino a robar, esa certeza, esa autoridad. Cuando estábamos en el primer amor, lo dábamos todo por el Señor, todo por el Evangelio, todo por un alma. Cuando dice amén, ¿verdad? ¿Qué nos pasaba? Nada. Él tenía el control de todo, de todo. Andábamos sin licencia, 2, 3 de la mañana, trabajando para el Señor. ¿Quién tenía el control de todo? El Señor. Y tiene el control. ¿Por qué ahora? La obra. ¿Cómo ha entrado el enemigo? A duda, a robar. Hay que declarar y hay que levantarnos en fe de nuevo, amén, y a empezar a profetizar y a actuar. Amén. Ahora, vamos también a
a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta palabra, ¿cuántos saben lo que dice Hebreos 4, 12? Allá lo vieron. Miren, esta palabra, si tú tienes un dolor de muela, amén. Y los que han tenido dolor de muela o de dientes saben el dolor que es eso. Amén. Y queremos una medicina rapidito que te quite el dolor. No tenemos que llegar a esa magnitud. Cuando creemos la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no muere. Es viva y eficaz. Significa que a tiempo, como tú lo dices, quiero esto y Él te lo lleva. Amén. Tú declaras eso y lo tienes al tiempo de Él, pero Él lo va a hacer. Él tiene el control de todo. Él sabe cómo darlo. Amén. Pero no vas a morir, sino vas a creer y vas a recibir lo que estás confesando. No importa cuánto tiempo, sigue creyendo con la palabra de Dios. Él tiene el control, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, a las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Amén. Si creemos esta palabra, con solamente confesar esta palabra, creer esta palabra y lo que dice la palabra de Dios, hermanos, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay virus que venga y nos toque. Amén. Pero si nos toca, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos unción y declaramos la palabra, creemos la palabra y no moriremos, sino que viviremos. Porque el justo, por la fe, con ganas, para que todos escuchen, para que escuchen lo que están viendo. Amén. El justo, por la fe, vivirá. Porque es la palabra de Dios. Y no es gritar, es creer la palabra. Amén. ¿Te imaginas? ¿Cómo Dios va a salvar a un mudo? ¿Cómo Dios va a salvar a un sordo? Pregúntate eso. Si confesare con mi boca, amén, que Jesús pagó el precio, pero si es mudo, no habla, ¿cómo va a ser salvo? Hable. Son cosas, son misterios que solamente Dios sabe cómo hacer las cosas. Dice que la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones, ¿qué dice? Del corazón. ¿En qué posición está tu fe con tu corazón? ¿Qué es lo que Dios mira en nuestro corazón? ¿Temor o palabra de Él? ¿Cómo Dios va a salvar a un mudo, a un sordo, a un ciego? Amén. Los pensamientos de Dios, la palabra de Dios que es poder y es viva. Él sabe lo que está haciendo en las personas y sabe las intenciones de nuestro corazón, cómo nos estamos parando enfrente de las circunstancias que están llegando a nuestras vidas. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está conectado nuestra fe con Dios? Porque a Dios no lo vamos a engañar. La palabra de Dios que ya está escrita, no la vamos a engañar. Amén. Entonces tenemos que estar conectados. Nuestra fe, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo tu fe está creciendo? ¿Cómo tu nivel de fe va de gloria en gloria, de victoria en victoria? Amén. Eso, así nos lleva a Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No tenemos que agarrar la armadura cuando el enemigo está ahí o ya entró a tu casa, sino que tenemos que estar velando y orando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero cuando nosotros tenemos
la fe, la certeza, amén, la convicción de que el Rey de Reyes está con nosotros y estamos caminando en fe y creyendo la palabra de Dios. No tenemos que echar marcha para atrás, sino que para adelante, creyendo siempre la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Esto tenemos que creer porque la palabra de Dios es poder. Es lo que tenemos que creer. Creamos la palabra, profeticemos la palabra, confesemos la palabra. Decretar no, porque ya creemos la palabra. Hay muchos decretos, pero la palabra decretar es cuando alguien te explica la palabra y tú dices amén, así es, porque es así la palabra. Amén. Y si quieres decretar, yo decreto, no. Ya creer la palabra, hermano. Creer la palabra. Dios no te pide mucho. Creer la palabra, cambia tu estilo de vida, busca a Dios, congrégate y vas a demostrarle a Dios y al diablo quién es tu Dios. Amén. Le vamos a demostrar al diablo y al mundo y todo quién es nuestro Padre Celestial. Y que creemos su palabra, y si su palabra de Dios dice que Él ya pagó y que si lo creemos, Él pelea por nosotros, así va a ser, hermano. Lo más importante es no ganarte el mundo, sino ganar tu alma para Cristo y nuestra familia. Amén. A Él sea la gloria y la honra siempre. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que, hermanos, somos hijos de Dios, somos soldados de Dios. Ahí en Ezequiel estaba levantando un ejército y en este tiempo Dios está levantando un ejército también. Amén. Vamos a, dice, un gran ejemplo, dice, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Ejemplo de alguien que conquistó y hasta el día de hoy se habla de esta persona. Amén. Que hizo grandes cosas. Dice, vamos a llegar hasta el 24. Dice la palabra de Dios. Ejemplos de siervos de Dios que creyeron la palabra de Dios y hasta el día de hoy esa palabra que es viva y eficaz, que es la palabra de Dios, todavía sigue creciendo, se sigue esparciendo más, naciendo más almas. Amén. Y ahorita van a entender por qué. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Abraham. Te he puesto, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Te he puesto. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Den un aplauso al Espíritu Santo y que me siga dirigiendo. Amén. Porque nada de mí, todo de Él. A Él sea la gloria siempre. Y a ver si llego hasta donde quiero llegar. Amén. Abraham, hasta el día de hoy dije que es padre de naciones y todavía siguen naciendo gente, todavía sigue naciendo gente de fe. Amén. Y permaneció en fe. Y así nosotros también. Tenemos que permanecer en fe, creyendo la palabra de Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llamar, confesar, creer la palabra de Dios. Ahora, a ti y a mí nos ha puesto Dios. Amén. A ti, como puso a profetizar a profeta Ezequiel, lo puso a profetizar. También te puso a Abraham y te ha puesto a ti y a mí también delante de Dios. Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Cuántos creen en Jesús? Da vida a los muertos. Le dio vida a los huesos secos. No estaban muertos, sino que los huesos estaban hasta secos y les dio vida. Amén. Empezó a declarar que los huesos tenían vida, pero no tenían. Pero empezó a declarar. Dice, a quien llama las cosas que no son como si fuesen.
Amén. Son cosas muy importantes que tenemos que creer y confesar. No importa lo que sientas, sino que tienes que creer. Como que si ya estás sano, libre, no te va a tocar. Estás cubierto con la sangre de Cristo. Reprendo, declaramos toda la iglesia remanente fiel, cubierto con la sangre de Cristo. Lo creemos, tenemos que confesar la palabra, declarar a nuestros hermanos sanos, a nuestro hermano Abilio sano en el nombre de Jesús, porque creemos la palabra de Dios. Amén. A todos los que están por cosas en su casa, los declaramos libres también. Quiero que crea la palabra, confiesa la palabra. No hay ningún poder de tiniebla que pueda operar en nuestras vidas si creemos la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Un aplauso. Pero Dios ve tu corazón, la fe que tienes dentro de tu corazón. Como les digo, y los que se quedaron un poquito callados, un mudo, un ciego y un sordo, ¿cómo va a creer la palabra? Pero sí, amén, Dios sabe cómo hacerlo, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, hermanos. Y en estos tiempos es tiempo de nos humillemos y busquemos y nos paremos en la brecha, porque hay hermanos que te necesitan a ti, que te pares al frente y profetices y declares la palabra, que llame las cosas que son como que si no fueran. Amén. ¿Ve? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Y creemos que nuestros hermanos están sanos, están libres completamente. La sangre de Cristo y la palabra de Dios nos limpia. Juan 15:3 dice que somos limpios por la palabra que ya Dios nos ha hablado. Así es que tenemos que seguir creyendo la palabra de Dios, porque esta palabra es poder. La palabra de Dios es poder. Yo acepté y vine a los pies de Cristo a conocer a un Dios de poder, a un Dios de unción. La gente quizás quiera ver riquezas, pero lo más importante es ver lo que hay en nuestro corazón. Amén. ¿En quién crees? Para la gloria y honra del Señor, 18 años de que vine a los pies de Cristo. Y aquí estamos, creyendo todavía. No estoy completo, pero voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. Luchas y pruebas vienen, pero aquí estamos, creyendo la palabra. Amén. Así es que todos los que van a venir a congregarse, este lugar no va a caber la gente, pero hay que creer la palabra de Dios. Amén. Hay que creer la palabra de Dios y no hay que tener temor. Vamos al 18. Vamos a ir más rapidito porque los minutos corren aquí. Dice, él creyó en la esperanza contra esperanza. Mira lo que hizo él. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. ¿Cuántos piensan que muchos no van a pasar? Mucha gente en el mundo piensa que tienen muchos que no van a pasar. Creamos la palabra de Dios. Ya Dios decretó tu vida. Dios ya sabe tu futuro. Amén. Pero la palabra tiene poder y tienes que confesar y creer. Yo viviré, voy a servir al Señor, voy a cumplir mi ministerio. Yo no vine para quedar aquí, yo vine para cumplir mi llamado. ¿Cuántos dicen amén? Es así, el 19. Voy más rápido. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense, esperanza contra esperanza. Dice, y no se debilitó su fe, en la fe, al considerar su cuerpo. Imagínense, él no le importó cómo sentía. Ya nosotros, ya a veces, ya al cuerpo no le obedece la mente. Amén. Yo en mi mente pienso brincar hasta allá y caigo bien, pero ya mi cuerpo no me va a obedecer. Amén. Entonces, él tenía 100 años, Abraham, pero su fe no menguó. Él siguió creyendo en la promesa. Siguió creyendo en la palabra que nuestro Padre Celestial le dio. ¿Cuántos le creen la palabra del Señor? Amén. Tienen que creer la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escudriñarla, pegarnos a Él, porque a Él le agrada que lo conozcamos. Y de la única manera que lo conocemos es escudriñando su palabra, congregándonos. Amén. No se debilitó. Su fe creció, siendo de casi 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Dios cumplió su palabra. Dios nos llama siervos. Dios nos escogió del vientre de nuestra madre. Vamos a cumplir nuestro llamado. Amén. Él lo dice. ¿Cuántos lo creen? Nos llamó para grandes cosas. Somos siervos de Dios. Hay muchas alabanzas, muchas canciones que preparar. La adoración es preciosa. Amén. Muchas almas que ganar. Esto no para aquí, esto sigue, hermano. Porque Dios lo dice. Amén. Dios te necesita. Dios te necesita y te escogió y estás en este lugar porque Dios lo quiso así. Pero es el plan perfecto de Dios. Amén. No importa lo que sientas. Tienes que seguir creyendo la palabra de Dios, que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes. No lo ves, pero lo tienes que creer. Tenemos que creer la palabra. El 20. Tampoco dudó, le digo la duda. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos? Glorificando estas alabanzas, adorar al Señor y glorificar al Padre en este lugar, congregándonos y derramar nuestro espíritu. Yo sé que Héctor quería hasta llorar, porque es así, se siente cuando te derramas de la presencia de Dios y sientes el toque de Dios y sientes la caricia de Dios. Tu fe aumenta, la certeza de la palabra aumenta, tu corazón, no hay nada que te detenga. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la fe que le agrada. La alabanza, la oración, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dándole gracias a Dios por las victorias, por las naciones, por la multitud, por su descendencia. Él no lo vio, pero hasta hoy sigue creciendo. Amén. El 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién lo había dicho? Vamos, regresa al 20 para agarrarlo seguido. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. De la promesa de Dios, escúchenme. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. La promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios, la palabra de Dios es poder. Amén. Y el justo vivirá por fe. Amén. Es la palabra de Dios. El 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ves? El justo, los que creen la palabra, Dios te declara justo. Amén. Si tú crees en la palabra, Dios te declara justo. Porque el justo, no importa lo que sienta, no importa lo que venga, el justo por la fe vivirá. Amén. Es Dios, es la palabra de Dios. El 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. El 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí entramos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es la palabra de Dios, amén. Y es, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ya Jesús venció y nos dio la victoria. El Espíritu Santo está con nosotros. Héctor terminó con el Espíritu Santo. Vamos a terminar con el Espíritu Santo también nosotros. Es Dios mismo, hermanos. Quiero que entiendan que Dios está contigo, donde quiera que andes, donde están escuchando esta palabra, Dios está contigo. Solo tienes que conectarte, doblar rodillas o creer en tu corazón que Él está obrando en tu vida, que Él tiene el control, que no hay enfermedad, no hay nada. Nadie tiene el control de tu vida, solamente Dios. Amén. Si le entregaste tu vida a Dios, Dios tiene el control. Él sabe lo que está pasando. Tú tienes solamente que creer su palabra, confiar en Él, aumentar de fe en fe. Amén. Adorar a Dios, confesar la palabra, exaltarlo en tu casa, donde estés, en el carro, donde vayas. Hay que confiar, hay que activar nuestra fe, hay que declarar la palabra.
No importa lo que mires. Ezequiel miraba un valle de huesos secos. Amén. Y le dice, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Él tiene el control, pero que tu fe no mengüe. Que el temor no domine tu mente. La duda, la incredulidad, hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un gran ejemplo fue Abraham. Amén. Dios cumplió su promesa y la sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Dice, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Cuando creemos la palabra de Dios, automáticamente tenemos el poder de echar fuera demonios, de poner la mano sobre los enfermos y van a sanar. Pero esto nada más es para los que creen. Al que no cree no le pasa nada. Si tu fe es normal, solo creyendo en Dios y que tú nada más con Dios, está bien. Pero si tú quieres que tu fe crezca, se va a manifestar esto. Vamos a Romanos capítulo, a Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Hay señales. Estos son ejemplos de muchos siervos de Dios y los que conocemos y llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Sabemos perfectamente el poder que Dios tiene y que el poder que manifiesta Dios cuando hay siervos de Dios que le creen a la palabra. Esto es para los que creen, esto no es para todos. Podamos tener 20, 30 años en el Evangelio, pero si no creemos las maravillas que Dios hace cuando creemos la palabra de Dios, no se va a manifestar, es para los que creen. Amén. Dice, estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tú no crees, no va a pasar. Pero si tú crees, esto se va a manifestar. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? No importa tiempo, puedes tener 3 meses, 4 meses. Si tú crees en la palabra de Dios, yo he tenido testimonio de mucha gente. Cuando visitábamos gente de 3, 4 meses, ya tenían autoridad y echaban fuera demonios. Mira, se manifestaban cuando estaban bien atados con pornografía, hacían oraciones satánicas, se manifestaban, miraban la sombra de la muerte y confesaban creyendo la palabra nuevitos, porque esto no se trata de tiempo, se trata de los que creen la palabra de Dios. Y se dieron cuenta el poder que hay en el Evangelio. Y aún todavía están en el Evangelio porque se dieron cuenta del poder de la palabra de Dios. Se dieron cuenta que en la palabra de Dios hay poder. Amén. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Escuchen las nuevas lenguas. 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Pero nosotros somos de los que creen. ¿Cuántos creen aquí? El centurión le dijo a Jesús, le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Amén. Los hermanos no están aquí. Amén. Pero creemos la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra? Y lo declaramos sanos en el nombre de Jesús, porque así lo dice la palabra de Dios. Y ahorita en este momento creemos que están siendo tocados por el Espíritu Santo, porque es Dios mismo, no nosotros. Hay que creer la palabra de Dios. Ya me ganó el tiempo. Bueno. El fuego de Dios, fuego purificador. Vamos a pararle aquí. Creer la palabra de Dios. Dice, ¿cuántos saben que Dios está en todo lugar? Que Dios está en tu hogar. Donde quiera que vayas, en tu carro, en la tienda. Dios está cubriéndote como la niña de tus ojos. La sangre de Cristo es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jehová es poder. Las promesas de Dios son poderes. Es poder de Dios. Ahora, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, el fuego de Dios, amén, se tiene que avivar y se manifiesta. Dice, el poder de Dios, de la palabra de Dios está ahí contigo. Dice, cuando crees su palabra. Si crees su palabra, eso se llama fe. Amén.
Cuando creemos la palabra de Dios, eso se llama fe. Dice, ahora, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida ahora mismo. ¿Dónde estás? Aviva el fuego, el fuego de Dios, del Espíritu Santo, ahora mismo. Amén. Aquí mismo, nuestra fe no es la misma. ¿Cuánto dice amén? La fe que trajiste, ¿cómo llegaste? Tu fe no es la misma. No te conectes conmigo, conecta con la palabra de Dios. Porque no digo palabra mía, sino palabra de Dios y va texto por texto. Amén. Es palabra de Dios, no palabra mía. Ahora, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida, ahora mismo. Automáticamente cuando tú crees la palabra, tú avivas esa fe, avivas ese fuego de su Espíritu. Dice, queremos nadar en el Espíritu Santo. Venimos y adoramos a Dios. Confesamos que nadamos en el Espíritu Santo de Dios. Cuando creemos automáticamente en el Espíritu, te llena de ese fluir de su Santo Espíritu, de ese fuego. No lo sientes, pero es así espiritualmente. Amén. Dice, deleitémonos en el Señor y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Estamos en las manos del alfarero y Él tiene el control de todo. Amén. Dice, cuando te pases por el fuego, dice, dame una alabanza, dame una oración. ¿Cuántos saben la alabanza del alfarero? Amén. Cuando estás en la tormenta, alaba. Porque pasan como hijos de Dios, como guerreros. Dios nos está formando, nos está levantando. Pero te tienes que poner al frente, creer la palabra de Dios. Miren lo que pasó cuando nos reunimos y estamos en un mismo sentir, en un mismo anhelo. Cuando el profeta Ezequiel dice, espíritu de los cuatro vientos, cuatro vientos, ¿no? Él declara el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de los cuatro lugares que venían. Eso pasó en el Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Ya para terminar. Miren lo que pasó cuando creyeron y se reunieron unánimes juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, juntos. Amén. Juntos, el 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Dice que cuando Ezequiel estaba profetizando, ¿qué dice? Que escuchó un estruendo, ¿sí o no? Así decía. Escuchó un estruendo, un sonido de lo que Dios iba a hacer y estaba formando los huesos secos. Un temblor. Y aquí cuando se derrama el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Amén. Estos creyeron la palabra, se unieron también y estaban pasando, también no los querían, pero ellos se congregaron. El 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Esto se manifiesta. Yo les leí esto rápido, pero eso fue una escena, fue una película, fue algo tremendo. Amén. Eso fue algo sobrenatural que nunca nadie había visto, ni ellos habían experimentado, pero el poder cuando el Espíritu Santo viene, cambia. Cuando el fuego de Dios te toca, te cambia y sacude y echa fuera todo lo que no es de Él en tu vida y empiezas a creer la palabra de Dios, persona a persona. Dios ya derramó su Santo Espíritu, tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que tenemos que hacer es avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas.
Amén. Ya Dios lo hizo todo. Pero tenemos que profetizar, creer la palabra de Dios. No esperar, no cuando nos conviene, no. Hay que declarar la palabra, hay que vivir la palabra, porque es la palabra de Dios. Donde estés, donde quiera que estés. Dice, y fueron todos llenos. Están reunidos en tu casa, en su casa, cree la palabra. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Se va a avivar, va a ser tocado por el Espíritu Santo. Así es que el poder de Dios, hermano, está en la palabra, está en su palabra. Pero Él te necesita que nuestra fe se active con Él. Así es que no moriremos. Amén. No vamos a morir, sino que viviremos. Porque el justo, por la fe. Amén. Dios les bendiga. Y que Dios los siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Carlos. Amén, qué poderoso mensaje, ¿verdad? Pasa hermano Héctor aquí al piano, vamos a despedir ya con una alabanza, con una adoración. Nos ponemos de pie, tremendo mensaje, así es que el justo por la fe vivirá. Y sabe decir hermano que si los mudos y sordos, ¿cómo se salvan? Es un misterio, porque ellos no pueden confesar, pero ellos sí se salvan. Dios sabe cómo salvarlos. Allá en mi pueblo había un mudito, se llamaba Federico, ya murió. Era mudo y era sordo, y tenía su cuerpo deforme. Y una vez que yo fui para allá, yo lo vi ahí, de toda la comunidad, se convirtió él. No se convirtieron los sanos, se convirtió el que estaba con defecto físico. Él nunca habló, nunca escuchó, porque así nació. Y su cuerpo también estaba bien deforme. Pero él alababa a Dios en la congregación donde yo estuve visitando. Y como yo lo conocía de tiempo, yo le dije, en señas yo le decía, pero tú sabes que hay alguien allá arriba. Yo le señalaba pues a ver si me entendía. ¿Sabes que hay alguien allá arriba? Dice así. ¿Y tú lo tienes aquí? Sí, aquí. O sea, mis señas, él sabía lo que yo le estaba diciendo, porque él por puras señas hablaba. Y murió estando en la iglesia. Fue salvo, porque Dios conocía su corazón. También tenía una hermana que era mudita, porque nacieron los dos así, muditos los dos, sordo mudita también ella. Ya pasaron con el Señor. Pero Dios salva a los mudos, sordos y mudos. Dios sabe cómo, pero Dios los salva. Para Dios no hay nada imposible, hermano, porque Dios mira el corazón. Vamos a dar gracias a Dios y con esta alabanza, con esta adoración, adoremos a Dios y nos pasamos a retirar. Y que Dios siga ministrándonos allá en sus hogares y el transcurso de la noche con su Santo Espíritu. Que el Señor siga obrando en nosotros, aumentando nuestra fe después del mensaje que ya el Señor nos ha traído. Sí, Señor. Adore a Dios. Gracias, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo, hazla conocer. Derrama tu fuego sobre tu pueblo y como viento recio sopla hoy, Señor. Lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Avívanos, 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 Señor. Lo que ojo no ha visto, lo que oído
lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Sí, Señor. Anhelamos tu presencia en nosotros siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre Celestial, en las luchas y pruebas, Señor, que estamos pasando y que algunos de nuestros hermanos están pasando, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, nuestros corazones, Señor. Queremos adorarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Queremos, Señor amado, seguir nuestro ministerio, nuestro llamado, Señor, porque esto no ha terminado, nuestra vida no ha terminado, Señor, nuestro llamado tampoco, Señor. Por eso sabemos que tú tienes grandes cosas, Señor, y este gran ejército que tú estás levantando, Señor, somos nosotros, Señor, los que estamos aquí, los que están escuchando, Señor, porque, Señor, tú tienes propósitos para con nosotros en esta vida, en este mundo, Señor. Por eso sabemos, Señor, que tú nos estás preparando, Señor, para que así podamos, Señor, transmitir este mensaje de salvación a muchos que todavía no lo han escuchado o que no han hecho caso, Señor. Por eso nos tienes aquí, Señor. Danos la oportunidad, Padre, de seguir, Señor, predicando, Señor, estas buenas nuevas de salvación a todos los abatidos y pobres, aquellos que están sin fe y sin esperanza, Señor. Que por medio de tu palabra, el Evangelio, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, tú sigas salvando millares y millares, Señor, en el tiempo corto que nos queda aquí en esta vida, Señor, en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Señor, para que tú sigas obrando y nos sigas formando, Padre, como tú quieras formarnos, Señor. Somos el barro en tus manos, Señor. Continúa en nosotros haciendo la obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor, y que lleguemos con bien a nuestros hogares y descansar en tu presencia. Y el día de mañana, Señor, que podamos glorificarte, Señor, en el día de mañana con nuestras labores, Señor, para el día de mañana. Y donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo donde quiera que nos esté viendo en sus hogares. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estaremos aquí el viernes a las 7:30 y hacia adelante, hermanos. Dios les bendiga. Cristo viene pronto. Amén.